Buenos días. Estoy muy complacida de estar, de que estemos juntos, de que nos estemos acompañando en esta segunda sesión. Quisiera, es muy importante para las personas que estamos acompañando en un duelo, que vamos a acompañar, y también para nosotros, porque lo vamos a vivir, es, es saber cuál es la manifestación en todos los ámbitos, cómo es la manifestación del dolor. ¿Sí? Quisiera decirles, compartir con ustedes que cuando una persona está en duelo, duele la mente, duele el mundo, duele el alma, duele el dolor de la familia, es decir, duele el dolor del padre, de la madre, de los hermanos, de los hijos, y duele, no sé cómo explicarlo, pero duele el pasado, el presente y el futuro, duele el tiempo. El pasado porque viene una nostalgia que es una mezcla de pena y alegría de lo vivido. El, 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 el presente es un dolor permanente, consistente, y el futuro es un dolor con mucha angustia. Es un dolor, el duelo es un dolor de toda la vida en ese momento. Y particularmente quisiera dividirlo para que sepamos qué siente y también es importante que nosotros recordemos cómo hemos vivido nuestros dolores, porque cuando yo recuerdo o vivo, me internalizo mi dolor, va a ser mucho más fácil comprender al otro, porque lo voy a comprender, es decir, yo entiendo desde la cabeza y comprendo desde el corazón. Para tener un trabajo de duelo en un acompañamiento, es necesario que yo haya estado en contacto con mi propio dolor, porque si no va a ser una intelectualización del duelo. ¿Sí? Y quisiera recordar, por ejemplo, y una invitación para que todos recordemos un momento, es como un ejercicio, que recordemos una situación de mucho dolor que hayamos vivido. Y nos vamos a conectar con que hemos tenido una opresión muy fuerte en el pecho, que es lo que estamos viviendo ahora en pandemia, más allá de la muerte física de alguien. Es una opresión en el pecho, todos los ruidos molestan, aunque sea el sonido de un pajarito, un canto, todo molesta. Hay una falta de energía muy fuerte, tenemos las manos heladas constantemente, se nos llenan las manos y los pies, baja mucho el sistema inmune, entonces más proclive a que nos resfriemos, a que tengamos cualquier enfermedad. Hay mucho malestar gástrico, porque se dice que el cerebro, el estómago es el segundo cerebro. Entonces lo que reprimimos aquí, lo que negamos, se va al estómago. Y hay mucho malestar gástrico, úlceras nerviosas, colon irritable, gastritis. De repente sentimos las piernas de cordel. Es un síndrome, más que un síntoma, es un conjunto de síntomas en que tiembla todo el cuerpo, pero tenemos la sensación que las piernas no nos resisten, que la pierna no es capaz de soportar el cuerpo, que las piernas se doblan. Hay palpitaciones muy fuertes y incluso se ve el movimiento de la ropa con las palpitaciones, eso se llama taquicardia. Y hay una sensación de ahogo, de ahogo. Cuando nosotros lloramos, y llorar es eliminar las lágrimas, botar las lágrimas, pero cuando tenemos un llanto profundo, como lo decía la vez pasada, que es un botadero de lágrimas, las lágrimas tienen una sustancia química que se llama leucina encefalina, y eso es anestésico. Por eso el llorar profundamente nos tranquiliza.
Eso es lo que podemos referirnos al duelo biológico. En el duelo psicológico se vive la negación durante un tiempo largo, hay una incredulidad, hay lo que se llama PAN, que son pensamientos automáticos negativos, son voces que escuchamos que fuimos culpables, que estamos mal, que no vamos a poder vivir, que de esta no vamos a salir, que esto es el fin del mundo, que no quiero vivir, que más vale que desaparezca. Hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos automáticos negativos. Hay una distorsión cognitiva, es decir, los pensamientos se distorsionan, se, eh, se enredan. Tenemos alucinaciones y podemos tener delirio, es ver cosas que no existen o escuchar voces que no existen, y es parte del dolor y de la angustia, no es solo de la esquizofrenia, es parte del duelo. Y podemos sufrir, porque es un sufrimiento, sufrir de hipersomnio, es decir, dormir todo el día, o insomnio. Y cuando uno tiene insomnio, con el tiempo va adquiriendo miedo a la noche. Hay un dolor social, duele ver la alegría de los demás, duele ver el sol, duele el frío, duele el calor, duele el tiempo, duele. Y tenemos una necesidad de aislarnos y una necesidad de acercarnos. Y eso a veces lo confuso es que es simultáneo. Y hay una inestabilidad vincular. Una persona con un duelo muy profundo se pone tremendamente irritable. Cuando veamos una persona en duelo muy agresiva, es una señal de que el dolor es muy profundo. Y hay un dolor espiritual porque tenemos la sensación que Dios nos abandonó, que no nos escuchó, que la fe no sirve. Hasta que después entendemos que Dios nos viene a consolar, viene de consuelo, nos afirma en un suelo firme. Reitero que es importante que eso lo vivamos en nosotros para poder empatizar con el otro, porque si no es un trabajo de intelectualización. ¿Sí? Es bien difícil dar recetas, porque como te decía, el duelo es único, es universal, pero es muy íntimo. Y depende mucho de cómo estemos nosotros que vamos a acompañar. Porque si yo estoy conectada conmigo, mi acompañamiento va a ser mejor, porque es como una cuestión matemática, 1 más 1, 2. Y ahí yo puedo ser acompañante cuando yo soy yo también. ¿Sí? Hay cosas que quisiera como puntualizar o después hacer algunas sugerencias, pero quisiera referirme un poco a lo que no es aconsejable, digamos, a lo que ojalá podamos evitar. ¿Sí? Primero es dar consejos, porque al dar consejos estamos centrados en nuestra propia experiencia, no estamos viendo al otro y lo dejamos solo. Si yo aconsejo en un proceso de duelo, lo dejo solo al otro. Tampoco a las palabras insignificantes, como muy banales, muy triviales, porque no está en eso. Cuando la persona está haciendo un relato, mostrar signos de que, claro, señales de que estamos escuchando, pero jamás interrumpirlos. Jamás interrumpirlo y decirle, a mí me pasó lo mismo, porque es otra manera de dejarlo solo. Lo más grave que podemos hacer es que hacerlos reprimir sus sentimientos. Por ejemplo, fíjate que yo he visto mucho en muchos duelos que hay gente que comete la imprudencia y además la ignorancia de decirle, no dueles, no llores, perdón, no llores, déjalo partir, porque si llora no lo dejas partir. Qué cosa más absurda, qué cosa más absurda. ¿Cómo una persona que tiene una pérdida le vamos a pedir que no llore? ¿Cómo? Es como, no sé, como si es algo tan imposible, o dar esos consejos, pero a mí me tocó acompañar hace poco una mamá que murió su hija de 7 años.
Y la gente le decía, pero tienes que ser fuerte porque tienes más hijos, pero quédate tranquila porque Dios se lo llevó porque es un angelito. Esas cosas hieren. La persona endolada no quiere a su deudo, a su persona fallecida con Dios, la quiere al lado, quiere tocarla, quiere reparar lo que no hizo. Y una de las cosas que más duele, fíjate, que parece tan redundante en el duelo, es lo no dicho y lo no hecho. Por eso también una invitación. Lo peor que podemos hacer es reprimir lo que sienten. Eso yo te diría que seamos estrictos en eso. Otra cosa es religionizarlo, es decir, volverlo todo a la religión. Es que Dios te quiere, es que Dios te ama, por eso lo hizo, es que lo que te decía, es una persona tan buena. No, esas cosas de verdad no sirven, no sirven, se convierten en palabras vacías. Cada uno tiene su proceso de fe y en la medida que me siento acompañada, que me siento escuchada, que yo me siento, que pienso, creo que estoy legitimada por el otro, aumenta mi fe, no por decreto, por es por acompañamiento, mejor dicho. No dar respuesta, porque no hay respuesta. Tal vez hacer preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que me vaya? No dar respuesta porque en ese momento no hay respuesta, porque las respuestas aparecen después. En el duelo uno empieza a preguntarse por qué a mí, y eso nunca va a tener respuesta, nunca, porque también pertenece al misterio de la vida. Después que pasa el duelo, uno descubre el para qué. Entonces no darle respuesta, no hay que apurarlo, porque cada persona, como te decía, cada persona tiene su propio proceso y su propio tiempo. Cuando le dicen, no, pero es que ya pasó 3 meses, a los 3 meses, entre paréntesis, el momento más doloroso del duelo es a los 3 meses, porque antes de los 3 meses se está adaptando a vivir una nueva vida, anestesiada o no anestesiada. Pero a los 3 meses aparece aquí en la frente el concepto de nunca más. Y ese momento es muy doloroso. No hay que apurarlo porque a lo mejor la persona no está ahí todavía, donde uno quiere que esté, ¿sí? Y negar el duelo es como decirle a la realidad, espérate un ratito. Sí, Quisiera referirme un poquitito cómo ayudar de mejor manera, perfecto. Muy bien. ¿ya? Que tiene que ver casi con lo mismo que te dije que no se hace. Fíjate que una parte importante es familiarizarse con el duelo, porque de esa manera me ayudo y ayudo. Cuando se acompaña a una persona en duelo, es tan crecedor para ambos, para la relación, porque lo que te decía, que recién ahí, fíjate, recién ahí voy a poder comprender y entender lo del otro, cuando yo recuerdo mis muertes. Y eso es muy importante, porque es como, no quiero, la palabra es muy fea, pero como aprovechar, pero es permitir que el duelo del otro también me haga crecer a mí, que no tiene que ver con utilizarlo, con manipular al otro. Pero cada vez que hay una muerte, a todos nos afecta mucho, a todos, porque una muerte, aunque sea de un vecino que yo no veo hace 10 años, pero sé que murió, esa muerte casi instantáneamente e inconscientemente me lleva a las muertes no vividas. Por eso la muerte nos afecta tanto. Por eso hay gente que llora tanto, 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 porque no está llorando solo por la muerte de esta persona, está llorando por todas las... Yo fui a un velorio hace como un año atrás y una nieta lloró 3 días y después descubrió que el dolor de su abuela es tremendo, tremendo, pero lloró por todas las represiones que ella tenía, porque tenía otro tipo de duelos, duelos de trabajo, duelos de separación de su pareja, otros duelos, y lo había vivido así como cuando dice la gente tienes que ser fuerte. Esas palabras hay que tener harto cuidado, que no hablen de que tienes que ser fuerte, porque cuando se dice tienes que ser fuerte, lo que se está diciendo es que reprima.
Y cuando la persona se dice fuerte, reprime, reprime, y esa represión se transforma en un duelo patológico que no termina. ¿Sí? Permitir, aunque para mí sea difícil, para la persona, permitir toda la expresión de sentimientos y todas las expresiones emocionales, incluso, fíjate, cuidar de que no se haga daño, que tire una taza, que rompa un plato, eso no se interrumpe, cuidando de que no haga mucho daño. Pero no, eso no interrumpir. Y una cosa que ayuda mucho es el silencio. Estar presente pero en silencio, porque todos los silencios tienen apellidos. Hay silencios que son muy tensos, hay silencios que son, es tan enriquecedor el silencio que las palabras están de más en esa comunicación. Hay silencios muy espirituales, por ejemplo, cuando un sacerdote está dando la comunión, cuando estamos escuchando cuando se escucha una confesión, cuando escuchamos a un amigo, ese silencio es tan espiritual, es tan comunicativo, que cualquier palabra interrumpe esa comunicación. Cuando estamos frente a un féretro, cuando estamos frente a un enfermo terminal, las palabras siempre están de más. ¿Sí? Eso te quería decir que hay personas que están muy graves, pero aunque estén en el momento de fallecer, lo que más sienten y lo que más les alivia es el contacto físico. Bueno, ahora no se puede, pero cuando se puede. Con la persona es estar presente en el aquí y en el ahora. Mantenerse en contacto, aunque sea WhatsApp, pero que le vaya diciendo. Respetar la experiencia que él está viviendo o que ella está viviendo. Y dejar, y esto parece poesía, pero es verdad, dejar que el dolor hable. Después de haber traspasado y transitado por todo el proceso, acordémonos que es un trabajo, que es un proceso, después de haber transitado por eso, se aprende el para qué se vive. ¿Para qué vivo? Y cambia radicalmente entre un antes y un después. Y eso, fíjate, el duelo profundo, se descubren muchas fortalezas internas, lo que te hablaba la sesión pasada, de que lo que es potencial pasa a ser recurso, y eso a través del duelo. Vamos a saber que, mira, la forma de crecer, de aprender a vivir mejor, no me gusta la palabra madurar, pero la forma de desarrollarnos evolutivamente es a través del dolor, del amor y del error. Ambos son maestros. El amor con ciertas condiciones que no tienen que ver con el enamoramiento. El error, hay una frase muy hermosa de Saint-Exupéry que dice: cada vez que cometo un error aparece una verdad que yo no conocía. Y eso es una maravilla, en vez de culparnos, hacernos responsables y aprender. Entonces el error es un maestro, lo mismo que el dolor, porque el dolor viene enseñando. Ese es el objetivo. Y después que uno sale, y te lo digo esto en mi caso personal, con la muerte, a mí se me murieron 2 niños, ¿no? Chiquititas, guaguitas. Mi mamá, mi tío, mi hermano, amigo. Y después que yo he salido de eso, del proceso, yo digo, tenía que ser, fíjate, que es tan difícil eso, pero tenía que ser. Mi vida iba para allá y con esta muerte era para acá, y esto era. Lo que hablábamos en la sesión, si yo no vivo el duelo profundamente, es un duelo estéril, es como un dolor de muela. No sirve, no sirve. Y si yo lo vivo profundamente, es un dolor de parto, es decir, el dolor genera vida. Y ese es el objetivo del duelo.
Entonces desarrolla las fortalezas internas, se descubre la riqueza interna. Aprendemos a tener nuevas condiciones vinculantes y vinculares. Sabemos quiénes son nuestros amigos, quiénes nos acompañaron, con quiénes contamos. Porque a veces los duelos traen otros duelos paralelos. Cuando hay un duelo en la familia, como todos están muy irritables, hay mucho conflicto. Y ahí también, fíjate, muchas veces, un alto porcentaje, hay otro duelo. Se pierde lo que creía que eran amigos y desaparecen. Y por el otro lado, hay gente que desaparece no porque no quiera, es porque es incapaz de ver el dolor en otro porque le puede despertar sus propios dolores. Lo que te decía, hay un descubrimiento de un nuevo sentido de vida, que eso es muy importante, y de nuevos modelos de vida. Y aprendemos que lo que creíamos en un principio, que la vida se acababa ahí, después de salir del proceso de duelo, entendemos y comprendemos y sabemos que la vida ahí empieza, aunque sea muy difícil entenderlo. Esto no se dice, esto no es para que se lo digan a la persona que está de duelo, es para que la acompañen y esto lo descubre la propia persona, nadie se lo tiene que decir, porque suena receta fría. Esto es lo que vamos descubriendo en la medida que vamos viviendo el dolor. ¿Sí? Cuesta mucho vivir el duelo en esta sociedad, porque esta sociedad es como de la felicidad, y te lo digo entre comillas, es como, fíjate que antes, el duelo se vivía con luto, que el luto viene de la palabra llanto, el duelo se vivía con luto. Yo me acuerdo que los hombres andaban con una cinta en el brazo, mi papá se le murió su hermano, andaba con una cinta en el brazo y con la corbata negra. Las mujeres andaban de duelo, de negro, y eso, fíjate, era para que lo respetaran en su dolor, y había una especie más de respeto, de cercanía, de compañía, y se vivía el duelo, y era una forma de transitar. Ahora el duelo, esto está muy norteamericanizado, el duelo se enterró y se siguió la vida, es como la felicidad de la Coca-Cola. No se permite y además los medios de comunicación han banalizado mucho el dolor, porque lucran. Esta es una crítica bien social y bien me hago cargo de lo que digo. Los medios de comunicación lucran con el dolor, con la enfermedad y con la muerte, porque están ahí con la camarita hasta que salen las lágrimas. Entonces, desgraciadamente, el dolor se ha convertido en un show lucrativo para algunos. Así como se habla mucho del estrés postraumático, también me gustaría hablar del crecimiento postraumático, porque después de este trauma, sí, se crece, sí, es así. Y hay lo que se llama un acto panérgico. Panérgico es decir, que el problema se transformó en un desafío para una nueva vida. Y saber y vivir que la muerte acaba con la vida, pero no acaba con la relación. Uno de los síntomas de que está pasando el duelo en que la ausencia deja de doler y se internaliza. Y eso es lo que se llama acto panérgico. Y también es importante que sepamos que el dolor duele, pero nos da identidad. Ningún sentimiento da identidad. No porque tengamos rabia vamos a ser rabiosos, no porque tengamos pena vamos a ser amargados. Duele, pero mi identidad sigue, más allá del dolor. ¿Sí? Muy bien. Entonces la invitación es como sumergirnos en el dolor, porque el dolor llega, viene, sucede. Las personas masoquistas buscan el dolor, pero por lo general nadie busca el dolor porque es muy desagradable sentir. Es como
un cuento chino que habla de atravesar las 1000 puertas del infierno. Uno se atreve a cruzar, porque ese es un duelo, a cruzar las 1000 puertas del infierno, pero cuando cierra la última aparece el sol. Y también fíjate, como para terminar con esto, un poco aduciendo a la naturaleza, en el punto más oscuro de la noche, es decir, haciendo la analogía con el dolor más profundo, es cuando empieza el amanecer. Y así también es. Y saber que la ausencia duele, y duele mucho. Y en la medida que va pasando el tiempo, va doliendo más. El segundo, el tercer, el cuarto mes, el año es más doloroso que el primer día. No se pasa, se puede distraer, pero no se pasa porque el tiempo que uno tiene que acostumbrarse a la ausencia, pero cuando es capaz de sentirse acompañada por la persona que murió y ver la cicatriz que nunca se le va a borrar, pero que ya no sangra, decir, salimos de esta.